Bueno, pues empezamos el tema de Aristóteles. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí tenéis en los apuntes los datos básicos de su biografía y su obra, ¿vale? Que es lo que vamos a comentar ahora brevemente. Si echáis un vistazo aquí en Wikipedia veréis eso, que Aristóteles viene referido como nacido en Estagira, que es una ciudad que está en la península calcídica, aquí lo veis. Aquí es donde está el sitio arqueológico y donde se supone que hoy por hoy se ha encontrado, según los arqueólogos, la tumba de Aristóteles. En cuanto a su biografía, vemos que que vivió durante el siglo IV antes de Cristo, que decimos en la ciudad de Estagira. Por eso le llaman también a veces a Aristóteles le llaman el Estagirita, es decir, procedente de Estagira. En la península calcídica, decíamos, en el reino de Macedonia. Su padre era médico del rey Amintas III de Macedonia, que fue el padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno. Con 17 años muere su padre, se encargó de él un pariente llamado Proxeno, que con 17 años le envía a estudiar a la Academia de Platón en Atenas. Entonces el periodo que pasa en la academia pues es muy largo. Está desde el 367 o 66 a.C. hasta el 347, 20 años prácticamente. Entonces, incluso ese año, en el año 347, muere Platón. Y esa época, la época esa del final, pues es la época que tenemos aquí, la época en la que se están haciendo estos textos, el periodo en el que está Aristóteles con Platón, los textos más críticos con una especie de revisión general de la teoría de las ideas que comentábamos en los anteriores apuntes. Platón le llamaba el lector debido a que prefería formarse mediante lecturas de textos escritos que en vez de hacerlo de forma oral, que era la forma típica de hacerlo en la academia. Y durante este periodo en la academia escribió algunos diálogos como el Protrético, al que hace referencia a Jäger, pero de esos textos se conservan muy pocos fragmentos, algunos fragmentos que aparecen, por ejemplo, en la obra de Aristóteles, sobre Aristóteles de Jäger. A la muerte de Platón, Aristóteles abandona la academia y viaja a Aso. Tenéis aquí una ciudad que está situada aquí, lo que hoy es Turquía. ¿Veis? Aquí está Aso. Y es una cosa curiosa porque esta ciudad pues se convirtió de alguna manera durante unos pocos años, en el periodo en el que fue precisamente Aristóteles, pues una ciudad gobernada con los ideales políticos de la Academia de Platón. Allí se refugiaron varios de los filósofos discípulos de Platón y amigos de Aristóteles durante ese tiempo. Hermias, antiguo compañero de la academia, había establecido en Atarneo una especie de tiranía, y Aso es una ciudad cercana a la que había, digamos, o que había sido, o a la que Hermias concedió una cierta autonomía y una forma de organización política inspirada en los ideales de los filósofos de Atenas. Entonces es una cosa muy curiosa durante 3 años lo que pasó en esa ciudad. Cuando Hermias posteriormente fue asesinado, Aristóteles se fue de allí y estuvo en la isla de Lesbos, en Mitilene, durante 2 años. Allí continuó sus investigaciones junto con Teofrasto, que es uno que luego va a ser discípulo suyo, y en ese momento es llamado por el rey Filipo de Macedonia para que se encargue de educar a su hijo de 13 años, Alejandro Magno. Y allí irán precisamente a este lugar, a Mieza, en una zona cercana a la ciudad de Mieza, que fijaros está ubicada aquí en el norte de Grecia, en Macedonia, ¿veis?
en esa zona, cerca de Estagira, donde había nacido Aristóteles, en la península calcídica, y en este lugar concretamente, este lugar llamado el Ninfeo, es donde se transcurrieron los 3 años que Aristóteles pasó con Alejandro Magno, enseñándole y educándole, formándole, pues para, como haciendo, digamos, la ESO, por así decir. En la película de Alejandro el Grande, de Oliver Stone, sale una escena, que es la que te estáis viendo ahora ahí, en donde aparece Aristóteles enseñando, digamos, haciendo una escena en la que se recrea lo que es la enseñanza de Alejandro Magno siendo niño. Le cuenta aquí estas cosillas, aunque ese diálogo que aparece en esa escena es un poquillo raro. No creo que pueda entenderse como un diálogo fundamentado en las ideas de Aristóteles. Y también aquí aparece Aristóteles muy mayor, yo creo que no, porque Aristóteles murió con 60 años, tendría que ser mucho más joven. Una vez que pasó ese periodo, Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 a.C. y fundó su propia escuela, lo que es el conocido como el Liceo. Llamado así porque está en un recinto dedicado al dios Apolo Liquio, aunque otros dicen que también puede tener que ver con el nombre de Licos, el lobo, un monte cercano que hay en Atenas, actualmente el monte Licabeto. No era, o sea, era una escuela abierta donde se organizó pues una enorme biblioteca que sería después, ya os lo he explicado, el modelo que seguiría precisamente la biblioteca de Alejandría, entre otras cosas porque uno de los discípulos de Aristóteles fue el encargado efectivamente de llevar adelante la biblioteca de Alejandría una vez que Ptolomeo pone en marcha la fundación de la biblioteca. Si os fijáis, por ejemplo, en este artículo de la Wikipedia, donde se habla de la biblioteca de Alejandría, se dice que probablemente la idea de la construcción de la biblioteca pudo ser una propuesta de Demetrio Falero, ¿vale? Un estadista ateniense exiliado, pero este Demetrio Falero, efectivamente, fue un discípulo de uno considerado peripatético, que era el nombre que se daba a los discípulos de Aristóteles, aunque él al parecer debió de estudiar con Teofrasto, más bien que con Aristóteles directamente, pero seguramente la idea de la biblioteca la tomó del propio Liceo de Aristóteles. Los discípulos de Aristóteles se llamaron los peripatéticos, itinerantes, porque se llamaban así por la costumbre que tenían de discutir caminando. Bueno, esto es muy típico y muy famoso. Durante este periodo en Atenas, en la época del Liceo, pues claro, Aristóteles gozaba, digamos, de la protección de Alejandro Magno, que estaba en ese momento pues llevando adelante la conquista de lo que va a ser después el Imperio Helénico. Entonces, claro, se granjeó pues también en Atenas bastantes enemigos. Al fin y al cabo, Atenas fue de alguna manera víctima del propio Imperio Alejandrino, porque Alejandro incorporó todas esas ciudades y acabó con la independencia de las polis griegas. Entonces, probablemente tendría muchos enemigos. El caso es que cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., pues Aristóteles decidió abandonar la ciudad y se refugió en Calcis, que es precisamente una ciudad que está aquí en la península, en la isla de Eubea, que es de donde procedían los colonos que habían fundado todas las ciudades de la península, que hoy se conoce como la península calcídica precisamente, y entre ellas la ciudad de Estagira. Entonces, al parecer, Aristóteles huyó de Atenas diciendo esto, ¿no? No veo razón para que Atenas vuelva a pecar 2 veces contra la filosofía, aludiendo a la condena de Sócrates y con el miedo de que pudiera él también ser víctima de un acontecimiento semejante, puesto que con la muerte de Aristóteles, de Alejandro, pues todas las aspiraciones independentistas de Atenas volvieron a ponerse otra vez por delante.
Entonces, allí en Calcis, por lo tanto, nada, en el 322, o sea, un año después de llegar, con 61 62 años, murió inesperadamente, dice aquí extrañamente, y ya sabéis que el filósofo Luciano Canfora, un filósofo italiano, especula en un libro muy interesante que se titula Una profesión peligrosa. Aquí Luciano Canfora especula con la idea de que Aristóteles pudiera haber sido envenenado por sus enemigos atenienses y por los enemigos de Alejandro Magno, al fin y al cabo. ¿Vale? Aquí se hace referencia en el artículo al hallazgo de su tumba, que bueno, es muy interesante, porque al parecer aquí en esta gira efectivamente se ha podido, se supone que se encuentra, o se ha encontrado la tumba. Mirad, este es el lugar donde se supone que puede estar situada la tumba de Aristóteles. El caso es que ya sabéis que Aristóteles, claro, murió en Calcis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al parecer hace un traslado de las cenizas del filósofo desde Calcis a su ciudad natal, a esta gira. Y allí se le hizo pues una especie de mausoleo, estas ruinas que hay aquí donde tenéis. Yo he estado visitando eso. Y nada, pues bueno, cabe esa posibilidad, desde luego. Os he dejado en los apuntes un fragmento del testamento de Aristóteles donde se observa pues el carácter de este filósofo tan importante, tan influyente, que pues demuestra ser una persona prudente y generosa, que piensa, que está refiriéndose a todos aquellos que han rodeado su vida e intenta digamos beneficiarles con su herencia, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, dice Ross, uno de los filósofos que ha escrito sobre él en un libro precioso, por cierto, que una tradición digna de creencia lo describe como calvo, de piernas cortas, ojos pequeños, la palabra balbuciente y de notable elegancia en el vestir. Algunos lo representan como llevando una vida afeminada y como indulgente consigo mismo. Era bastante irónico por lo visto también. Hay una curiosa leyenda, porque habéis visto, me imagino, que Aristóteles en alguna ocasión aparece como a cuatro patas montado por una mujer bella, y es la leyenda de Filis y Aristóteles. ¿Vale? Es una leyenda curiosa que tiene que ver con, al parecer, una broma que le hace Alejandro Magno cuando está enseñándole. Él le recrimina muchas veces pues su dedicación a su interés por las mujeres. Entonces Alejandro Magno urde con una mujer una trama para ponerla en ridículo, haciendo a esa mujer como que se enamora de Aristóteles acaba enamorado de ella y pidiéndole sus favores. Ella le dice que primero tiene que dejarle montarse ponerse a cuatro patas para que se monte ella encima. Entonces Alejandro está escondido y cuando pues ella monta encima de Aristóteles, pues Alejandro sale y entonces se demuestra pues lo ridículo que se puede llegar uno a poner cuando se deja llevar por el amor, y que también puede ocurrirle a un filósofo de costumbres firmes como Aristóteles. ¿Vale? Es una cosa graciosa, pero bueno, sin más, para que lo sepáis. Hay unas imágenes muy graciosas, representaciones medievales. Entonces, como veis, hay muchas representaciones en donde aparece eso. Arriba y abajo Aristóteles a cuatro patas, pues representando la subjugación del entendimiento por la pasión, ¿no? Aquí tenéis distintas representaciones, muy gracioso, es un tema curioso y me llama la atención. En cuanto a la obra, nada, para terminar un poco esta primera parte, lo que quería deciros es que eso escribió diálogos como Platón, pero ninguno de ellos se ha conservado, ya os lo comentaba. Y en cuanto a la obra que conocemos de Aristóteles,
que nosotros conocemos, está formada por un conjunto de documentos escritos en un estilo no dramático, es decir, no de diálogo, en forma de tratados, que es la forma que luego va a tener siempre, o mayoritariamente, la propia escritura filosófica. El ejercicio de la filosofía aparecen apuntes de las clases que Aristóteles confeccionaba, o incluso que alumnos suyos podrían haber estado elaborando a partir de sus clases. Estos textos permanecieron durante siglos perdidos hasta que fueron recuperados por Andrónico de Rodas. Es curioso, ¿eh? Y la razón que explica la desaparición de las obras de Aristóteles es que Teofrasto, que fue uno de los discípulos directos de Aristóteles, dejó al morir en herencia los edificios, el jardín, a la escuela, pero la biblioteca y los escritos esotéricos de Aristóteles se los cedió a Neleo de Skepsis, hijo de Corisco, un académico que había estudiado con Aristóteles y con quien organizó la escuela de Asos, a la que hemos hecho referencia antes, en los años 447 y 345. Entonces Neleo transportó la biblioteca a Asia Menor y al morir la legó a sus herederos. Estos ocultaron las obras en una bodega para evitar que cayeran en manos de los reyes atálidas, que estaban intentando entonces construir o haciendo la biblioteca de Pérgamo, famosa por que dio origen al nombre de los pergaminos, ya sabéis. Los escritos, ya lo hemos comentado en clase, los escritos permanecieron ocultos hasta que Apelicón, un bibliófilo, los adquirió y los llevó otra vez a Atenas. Y entonces es cuando Sila, en torno al año 86 a.C. de nuestra era, antes de Cristo, los recoge y se los confía al gramático Tiranión, que para transcribirlos no terminó la obra, y Andrónico de Rodas terminó la transcripción de los textos y es considerado el 11º director del Liceo de Aristóteles. Se trasladó a Roma desde Atenas para recuperar estos materiales y entre los años 40 y 20 a.C. consiguió publicar las obras escolares de Aristóteles. Así que, fijaros, durante los 300 años prácticamente, la obra de Aristóteles había quedado ocultada. Fue Andrónico quien ordenó finalmente estas obras, le dio el orden que más o menos todavía se está utilizando. Poco a poco estas obras comenzaron a hacer sombras sobre las obras publicadas por Aristóteles esotéricas que al final acabaron cayendo en el olvido. Entonces, las obras de Aristóteles quedan clasificadas más o menos en estos tipos de escritos. Escritos sobre lógica, en donde vemos cómo Aristóteles pone en marcha prácticamente una nueva disciplina científica, que es la lógica, que va a llegar hasta nuestros días y que va a ser al final el fundamento de la propia estructura de la informática. Los escritos de física, que son de Coelho, de la física, de generación y corrupción y de meteorológica, que son obras que prácticamente podemos considerar fundadoras de nuevas ciencias, que plantean los problemas o el marco de trabajo del desarrollo posterior de esas ciencias. Luego está la metafísica, formada por los 14 libros que están después de la física, ya sabéis, metafísica, lo habíamos comentado en clase. Tales libros tocan los aspectos esenciales de la ontología aristotélica, los escritos de biología, historia de los animales, el movimiento de los animales, las partes de los animales, que son muy importantes porque de alguna manera la biología o el estudio de los fenómenos naturales y de los animales, de las plantas, conduce a Aristóteles a una visión, a una interpretación diferente de la propia ontología, de la propia metafísica. Escritos de psicología, importantísimo, muy influyente, el libro de Ánima de Aristóteles. Escritos sobre moral, la ética Nicómaco, uno de sus hijos, la ética de Eudemo o la Magna Moralia, son textos fundamentales de la ética aristotélica. Y luego los escritos como la política o economía, la retórica y la poética, o por ejemplo, y otros muchos tratados que han desaparecido, pero que responden a un proyecto de investigación y de trabajo muy importantes que puso en marcha Aristóteles en el Liceo, como por ejemplo la recopilación de todas las constituciones de las ciudades griegas, de las cuales se conserva solamente la Constitución de Atenas, precisamente. Si os fijáis aquí en la Wikipedia, este artículo dedicado a la Constitución de Atenas, pues eso se dice que es una obra de Aristóteles o de uno de sus alumnos, porque ya digo que era un proyecto que se organizaba dentro de lo que es el liceo. En total hicieron 158 constituciones, esta es la única que se conserva, y
Fijaros el manuscrito como es, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí os explica un poco el descubrimiento, porque es único, porque no es parte del corpus aristotélico, es una obra que se perdió hasta que 2 hojas de un códice de papiro que llevaban parte del texto fueron descubiertas por Enoxirrinco en Egipto en 1879. Un asunto verdaderamente interesante, ¿vale? Pues nada, echar un vistazo a todo esto y con esto ya dejamos la parte de introducción de Aristóteles terminada y vamos a empezar a estudiar. Lo que vamos a estudiar de Aristóteles es simplemente la teoría de la sustancia, ontología o metafísica. El segundo tema que vamos a estudiar es la física o sistema del mundo. Y luego ya el siguiente tema, la ética. ¿Vale? Eso es la teoría de la virtud. Esos son los 3 temas que vamos a estudiar de Aristóteles. Y vamos a hacerlo así en un modo también de vídeo para que lo miréis en casa. Saludos.